Bueno, se sabe que la insuficiencia cardíaca tiene una alta prevalencia. En los adultos mayores de 65 años es un diagnóstico que llega a establecerse hasta en el 2.5%. Los costos son altísimos. En Estados Unidos exceden anualmente a 33 billones de dólares y posiblemente excedan 80 billones de dólares a nivel mundial por año. Y la resincronización como terapia para esta pandemia, que es la insuficiencia cardíaca que está azotándonos, es que desde que se aprobaron los dispositivos de resincronización biventricular en el 2002 por la FDA, se han implantado 200,000 resincronizadores en todo el mundo. Existen actualmente 20 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca y de ellos, probablemente entre 2 y 4 millones de ellos van a ser candidatos a resincronización. ¿Cuáles son los criterios actualmente establecidos para llevar al paciente a estímulo biventricular con un electrodo colocado por la vía seno coronario en el ventrículo izquierdo, otro electrodo en el ventrículo derecho y sincronizado hacia la aurícula? Bueno, los criterios actuales son que el paciente tenga insuficiencia cardíaca severa con grave deterioro en la clase funcional, que tenga una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 35%, que esté dilatado con un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 55 milímetros o más, que tenga un trastorno de conducción intraventricular con un QRS aberrado, y se le pondrá cardiodesfibrilador cuando haya una indicación de clase 1 de acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Cardiología. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos por los cuales el paciente mejora? Habitualmente el paciente con insuficiencia cardíaca llega a mostrar trastorno de conducción auriculoventricular por un PR largo en función a la disrupción de la matriz de colágena y a la dilatación de las cavidades cardíacas. Y también tiene trastorno de conducción intraventricular manifestado por un QRS aberrado. El PR largo por sí mismo nos lleva a un inicio del pico de la sístole auricular muy temprano con respecto al inicio de la sístole del ventrículo izquierdo, lo que da la oportunidad de que se presente la regurgitación mitral presistólica, y esto hace que disminuya el gasto cardíaco anterógrado con la consiguiente disminución de la presión del pulso. El paciente tiene insuficiencia ventricular sistólica y tiene muchos síntomas de insuficiencia cardíaca anterógrada. Con la resincronización, simplemente al optimizar el retraso entre la aurícula y el ventrículo, se tiene un abatimiento de la insuficiencia mitral presistólica o diastólica al resincronizar la sístole del ventrículo izquierdo y la de la aurícula, optimizando la precarga máxima, incrementando el gasto anterógrado, incrementando la presión del pulso, disminuyendo los datos clínicos de insuficiencia cardíaca sistólica. Esto ha sido demostrado de manera muy elegante y a través de lo que ustedes puedan imaginar. Las curvas de presión-volumen del trabajo del doctor Arnold Cass, publicadas en Circulation en 99, es una forma hemodinámica muy elegante de demostrar cómo los pacientes resincronizados mejoran. Tenemos en línea punteada a los pacientes que están sometidos a estímulo biventricular y en línea continua a los pacientes que están en ritmo sinusal. Vemos que cuando estimulamos el ápex del ventrículo derecho o dejamos al paciente en ritmo sinusal y tiene una disfunción sistólica ventricular, no le representa gran mejoría estimularlo el ápex del ventrículo derecho. Lo mismo ocurre cuando se intenta estimular el septum del ventrículo derecho. Pero cuando estimulamos la pared libre o cuando resincronizamos los ventrículos, las curvas de presión-volumen muestran presiones de llenado más bajas, incremento en el área de la curva de presión-volumen, lo que traduce un gasto latido mayor, con un incremento en la DPDT, que se ha demostrado que ocurre este incremento, la DPDT, en un trabajo del mismo grupo de Cass, pero ahora publicado por Nelson, en donde al hacer el estímulo del ventrículo izquierdo y al tener un incremento en la derivada de presión en tiempo, que es el índice más fidedigno de función sistólica ventricular, vemos que al haber este incremento en la fuerza de contracción, no hay un incremento en el consumo de oxígeno miocárdico cuando se usa un estímulo del ventrículo izquierdo. Y cuando tratamos de imitar esa situación utilizando inotrópicos como la dobutamina, entonces vemos que el costo de usar un inotrópico es muy alto en relación a lo que al consumo de oxígeno medido a nivel miocárdico.
Si vemos qué pasa con el tráfico simpático del paciente medido a través del sistema nervioso autónomo con una medición de tráfico simpático en el músculo peroneo, en el nervio peroneo, vemos que la estimulación biventricular disminuye en unidades normalizadas, unidades de medición de tráfico del sistema nervioso autónomo, mide un tráfico simpático mucho menor que cuando se estimula el ventrículo derecho o cuando se estimula el ventrículo izquierdo. Si vemos mediciones metabólicas como captación de glucosa radiotrazada o Technetium Stamibi 99, vemos que al resincronizar al paciente tenemos mejoría en el metabolismo y en la bioquímica de la función del ventrículo izquierdo. Si lo medimos con cosas que son más accesibles como la ecocardiografía, vemos al paciente con trastorno de conducción intraventricular PR largo resincronizado, es el mismo caso, la serie de Ángelo Urruquio. Aquí lo vemos en el Doppler modo M, como vemos la suma de la onda E y la onda A, y al resincronizarlo la reaparición de onda C y onda A, con una mejoría en el tiempo de llenado diastólico, y aquí vemos cómo la insuficiencia mitral mejora al resincronizar al paciente. Estas son medidas que se pueden obtener en pacientes que son bien seleccionados para resincronización biventricular. Sabemos a través de los trabajos del Dr. Yu, que es quien más estudia ecocardiográficamente la resincronización, que los pacientes que son sometidos a estímulo crónico biventricular tienen un remodelado inverso utilizando esta forma de terapia, de modo que hay reducción de los volúmenes telesistólicos y telediastólicos y una reducción del área de recrustación mitral con una significancia estadística importante cuando el paciente es bien seleccionado. Sabemos a través de todos los estudios que se han publicado hasta este 2007 que los pacientes pueden caminar más, pueden tener una mejor calidad de vida, tienen un consumo de oxígeno mayor a los metros que pueden caminar, tienen una disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mejoran su clase funcional y tienen una mejoría en la mortalidad general y cardíaca del 36%, y esto demostrado en el estudio de John F. Cleland de CARE-HF, en donde la mortalidad general se abate hasta 36% y la cardíaca en 22%. Todo esto se logra a través de un aumento en el gasto cardíaco, un aumento en el consumo de oxígeno miocárdico, reducción en la regurgitación mitral y mejoría en el remodelado ventricular izquierdo. Aquí está CARE-HF con un seguimiento ya más de 2.5 años, en donde la terapia de resincronización es muy superior en cuanto a la sobrevida de los pacientes comparada con el tratamiento farmacológico óptimo. Todo esto, esta diapositiva la había, pretendía eliminarla, pero es una diapositiva que es muy demostrativa de qué es lo que ocurre en el paciente que empieza a tener cardiomegalia. Tenemos movimiento septal paradójico, tenemos movimiento tardío de la pared libre de ventrículo izquierdo, tenemos dilatación del anillo mitral, tenemos trastorno eléctrico de la conducción aurículo-ventricular e intraventricular, y hay insuficiencia mitral importante sístolo-diastólica por esta conjunción de situaciones, el movimiento septal paradójico, el retraso en la activación de la pared libre, nos lleva a esa dilatación anular de la mitral con la insuficiencia mitral. El hecho de tener insuficiencia presistólica reduce el llenado de ventrículo izquierdo. Y bueno, la resincronización va encaminada a tratar de ir por esa pared lateral que está tarde, a tratar de mejorar la contracción septal y de esta manera resolver la situación de los pacientes. Esta publicación está en la primera semana de julio de este año por McAllister, está en JAMA, se las recomiendo, es una revisión sistemática muy bien hecha, de 14 estudios randomizados que incluyen a 4.420 pacientes que son incluidos para evaluar la eficacia de la resincronización en disminuir la insuficiencia cardíaca. 106 estudios que incluyen 9.209 pacientes para evaluar que el dispositivo realmente cumpla lo que pretende como índice de eficacia, que realmente el dispositivo sea efectivo y que logre la eficacia pretendida. Y 89 estudios que incluyen 9.677 pacientes en donde se ve qué seguridad tiene para el paciente colocarle este tipo de dispositivos.
Aquí vemos que cuando se favorece al grupo control, cuando